mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Escribe el apóstol Pablo la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 15, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso, deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora, Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Pues damos gracias a Dios en este primer día de la semana, 15 de mayo del 2022. Y quiero antes indicar que no tengo los derechos de autor de las alabanzas. Pero bueno, estamos en la serie El Poder de Dios y este es el segundo mensaje en torno a el tema que nos ocupa, que es la lucha que existe entre la carne que es pecado, y el espíritu
que debe morar ahora en nosotros. Y bueno, quiero regresar al mensaje anterior, en donde hablamos o empezamos hablando para sacar una analogía en cuanto a cómo es esa lucha entre la carne y el espíritu, y referimos la historia de la bella y la bestia. Bueno, hablábamos de que la bella apareció, amó a la bestia y, resumiendo, todos fueron felices. Pero bueno, por eso es una historia, una historia o un cuento de fantasía. Hablábamos de que nos permite tener una analogía en cuanto a nuestra condición. Y en el caso de nosotros, en nuestra historia, Jesucristo apareció y no solo nos amó, sino que entregó su vida en sacrificio perfecto por cada uno del mundo. Eso es lo que leímos ahí en Colosenses, eso es lo que establece Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y luego la oportunidad, quien quiera tomarla, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, aquellos que hemos doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, no podemos olvidar que la lucha no ha terminado. Al contrario, se ha vuelto una lucha más feroz, más encarnizada, y es parte de lo que estamos hablando, en cómo poder controlar esa bestia, ese pecado que está en nosotros, y poder caminar en el Espíritu. Y lo primero que tendríamos que recordar es que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo voy a leer primero en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo establece que esa situación, esa condición de lucha, va a estar ahí, va a permanecer ahí una y otra vez. Por un lado dice hasta que Cristo vuelva, y el que Cristo vuelva, ya sea que regrese en su segunda venida, o que cada uno de nosotros termine su labor o termine su vida en esta tierra. Lo cierto es que, como dice la versión Reina Valera, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras que esto llega, hay una lucha diaria, una lucha permanente entre el espíritu y la carne. Y esto es lo que Pablo describe allí en el libro de Romanos capítulo 7. Voy a leer solamente los últimos versículos que se refieren a la manera o la forma de poder caminar en el espíritu, o cómo podemos vencer la carne. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Nota las palabras del apóstol Pablo. Esta vida dominada por el pecado y la muerte. En general, el mundo, mientras no doble rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y cumpla con todos y cada uno de las situaciones que nos llevan a poder tener el Espíritu de Dios, mientras eso no llega, la verdad es que el mundo camina de acuerdo a la carne, de acuerdo al pecado, y es más, no tiene ninguna oportunidad de lucha, simplemente está dominada por el deseo pecaminoso que existe en la carne. Dice: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y esto es algo que cada uno de nosotros, aquellos que nos decimos cristianos,
sobre todo, tenemos que considerar, porque ya tenemos ahora el Espíritu de Dios. Y se supone que debemos andar o caminar en el Espíritu. Sin embargo, pareciera ser que son muchas las ocasiones en que en esta batalla triunfa la carne o triunfa el pecado. ¿Qué hacer entonces para caminar en el Espíritu, andar en vida nueva y controlar? Porque esa sería la palabra, controlar a esa bestia o ese pecado que cargamos todos. Y cuando hablo de pecado, puede ser un sinnúmero enorme de la lista que significa pecado. Todo lo que vaya en contra de los atributos, de las cualidades, todo lo que vaya en contra de los mandatos, todo lo que vaya en contra de la naturaleza de Dios, es pecado. Porque la Biblia dice en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y creo que una de las cuestiones que debemos de considerar es que hay ocasiones, en un modo, o minimizamos el pecado, o en otro modo lo maximizamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay ocasiones en que pareciera ser que pecados tan intrascendentes según nuestro sentir, según nuestro parecer, no los tomamos tan en cuenta, como puede ser la indiferencia, como puede ser la flojera, como puede ser la irreverencia, como puede ser la falta de respeto ante las cosas de Dios, como puede ser incluso una actitud que conlleva a no considerar lo que puedan sentir los demás a nuestro alrededor, el estar pensando siempre en el yo, el yo, el yo y el yo. Y hay un sinnúmero, como dije antes, de cuestiones que ver. Pero la cosa es de que finalmente, a semejanza de mucha gente en esta vida, en este mundo, nosotros solo consideramos pecado aquellos grandes como pudieran ser homicidios, como pudieran ser borracheras, como pudiera ser adulterio, tal vez la fornicación, tal vez algunas otras cuestiones que de una manera natural se ven desastrosas, se ven mal, pero tanto esas como las que mencioné al principio son pecado. Y el pecado ofende a Dios. Y la cuestión es que muchas de las otras nos autoengañamos pensando en que no soy tan malo o soy un buen cristiano. Y bueno, por eso es que en cuanto a esto, me gustaría considerar algunos principios que podemos poner en práctica, que podemos tener en consideración para poder vencer el pecado con el poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me gusta mucho cómo lo expresa la traducción lenguaje actual. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y creo que esto es uno de los principales problemas que tenemos aquellos que estamos intentando seguir cada día el camino a la eternidad con Dios. El pensar lo siguiente, pero no sin antes recordar esto que puede ser una sabiduría popular, pero simplemente es una analogía de lo que nos advierte Pablo ahí en Corintios 10, 12, nos advierte que cuidado, son luces amarillas preventivas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En casa del jabonero, el que no cae, resbala. Aún los changos se caen de los árboles. Nunca digas nunca, jamás. Recuerda que no solamente es la lucha en nosotros entre la carne y el espíritu, sino hay que considerar que también estamos enfrentando a un animal bestial, un animal que es descrito en la escritura como la peor criatura. Este animal va a poner todas las trampas para hacernos caer.
Por ello, el apóstol Pedro escribe ahí en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, en la traducción lenguaje actual: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriente. En la Reina Valera dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tenemos ese enemigo que continuamente va a apelar a nuestra naturaleza pecaminosa a través de tentaciones, a través de fantasías, a través de muchas situaciones, para hacernos simplemente caer. Y a veces sin darnos cuenta, porque ese es el problema, que consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, todos podemos caer. Y el mayor problema es cuando esto se vuelve un hábito, una costumbre. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos encerrados en la cárcel del pecado, y por situaciones que pareciera que no son tan importantes, o que no son tan trascendentes para considerar que realmente estamos caminando en la carne. ¿Qué es lo que quiero decir? Permíteme dar algunos ejemplos. Algunos somos de mecha corta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el enojo nos prende de inmediato. Ahí en la escritura ya analizamos en el mensaje anterior algunas situaciones que llevaron a pecar y que llevaron a que les dominara la carne a algunos grandes personajes de la Biblia. Y muchos de ellos tuvieron este problema, el enojo. Se enojaban fácilmente. Y el enojo puede ser parte de esa lucha continua que hay entre nosotros. Algunos, es cierto, la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 25 o 26, dice: airaos, o dicho de otra manera, enojaos, dice, pero no pequéis. El asunto es que muchos de nosotros nos enojamos, y no solamente nos enojamos, dejamos que permanezca el enojo. Y no solamente eso, sino que esto es motivo para pecar. Airaos, pero no pequéis, advierte. Y cuando nosotros no controlamos esta emoción, este sentimiento que es natural que aparezca en nosotros, lo más probable es que como consecuencia tengamos actitudes agresivas, tengamos actitudes inmisericordias, tengamos actitudes de diversa índole, que finalmente lo que está haciendo es que ofende a Dios. Y nuestras actitudes, pues estamos en un escaparate, estamos en una vitrina, y el mundo está viendo si verdaderamente el poder de Dios actúa en nosotros, si verdaderamente ahora que decimos que somos cristianos, en verdad actuamos como lo que hablamos. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que considerar. Otra de las situaciones frecuentes es que somos expertos en señalar los errores de los demás. Y como dije, nos hemos vuelto expertos en esto. Tú voltea a las redes sociales, ve el Face, y no todos, pero algunos están empecinados. Pareciera ser que se les ha vuelto una obsesión, y ya la misma obsesión termina siendo algo que no agrada a Dios. Han hecho de la descalificación, han hecho de señalar los errores de los demás, especialmente para lo que ellos consideran idolatría. Y como argumento de que debemos contender ardientemente por la fe, y que debemos de señalar los errores de los demás, y que en la Biblia está escrito, se nos olvida que las cartas en el Nuevo Testamento de Pablo, de Santiago, todas las cartas que están ahí en el Nuevo Testamento son hacia las iglesias, hacia nosotros mismos, hacia la advertencia de no caer en los errores que caen los demás o los otros, o aquellos que no han doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero usamos eso como excusa, usamos eso para señalar.
Es cierto que la idolatría ha ido en aumento, pero no es ahora, no es algo nuevo. La idolatría ha existido desde el Antiguo Testamento. Dios por eso escogió al pueblo de Israel, porque quiso que se apartara de todas esas prácticas idolátricas de sacrificios incluso humanos, de muchísimas cosas más, de adoración a figuras, de adoración a la misma gente. Pero pareciera ser que nos olvidamos que esto es un mal común en nosotros, y que ahora, con esa oportunidad de misericordia que Dios nos ha dado, cada quien tiene la oportunidad de hablar primero de las buenas nuevas. Pero nosotros parece ser que no. Primero queremos señalar, primero queremos mandar literalmente a la gente al infierno. Y ¿sabes qué? Es más fácil ver la ropa sucia afuera que la ropa sucia dentro de nosotros mismos. Señalamos errores tan puntuales de idolatría y de muchas otras cosas más, sobre todo en otros grupos religiosos, y no nos damos cuenta que dentro mismo de nosotros, dentro de nuestra hermandad, dentro de nuestras congregaciones, son los problemas más fuertes. Y son más fuertes porque se supone que tenemos la sana doctrina que conocemos. Y solamente por mencionar algunos ejemplos, que ya lo dije en el mensaje anterior, lo que Pablo escribió ahí en la carta a los Corintios, hablando en el contexto de la cena: ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque hay entre ustedes contiendas, divisiones, y esto es un mal frecuente entre nosotros. Así es que a veces yo creo que deberíamos tener, no deberíamos, ¿cómo expresarlo? No tenemos cara a veces para decir las fallas, los errores, cualquiera que estos sean de otros grupos, y lo peor de todo es la manera. Yo creo que es la forma de descalificación que lo hacemos. Metemos un montonal de figuras, porque ahora parece ser que la moda sería que la Biblia debería ser la Biblia ilustrada, así como la Biblia ilustrada para niños, para enseñarles que existe desde hace. Ahora pareciera ser que la Biblia de adultos es puras imágenes, contextos, pero somos bien selectivos, porque solamente escogemos lo que nosotros consideramos es la ofensa para Dios. Y frecuentemente estamos advirtiendo y hasta ponemos imágenes, ni siquiera tenemos una idea. Realmente nuestra mente no está capacitada para saber cómo va a ser el infierno. La escritura habla de alguna situación de fuego, de alguna situación de tormento, pero literalmente no podríamos expresar, y menos en una imagen, cómo será aquel momento. Pero nos empecinamos tanto en mostrar que esto y que el otro, y que si no aquello no es, y que todo, que sin darnos cuenta, nos vemos actuando como los fariseos. Y nos vemos actuando como todo el capítulo 23 de Mateo, donde Jesucristo cuestiona precisamente, no al mundo, cuestiona a los líderes religiosos, cuestiona al mismo pueblo de Dios, donde le dice: ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Bueno, hasta esto que escribe ahí Pablo, el que escribe ahí, o que expresa nuestro Señor ahí en Mateo 23, ha sido también es motivo de discusión. Es que, ¿a qué se refería? Es que el ojo de una aguja, es que era una puertita muy pequeña ahí en las murallas de Jerusalén, donde no podían pasar los camellos o los animales grandes. No, es que camelo tiene una definición diferente, porque era la cuerda gruesa, grande que usaban los barcos, y que sería imposible meter por el ojo de una aguja, la parte donde se mete el hilo. En fin, hasta en eso tenemos diferencias. Pero puntualizamos mucho los errores, las fallas, las equivocaciones que puedan existir, sí, que existen, sí. Pero a veces las formas, las maneras no es lo que deberíamos hacer. El ejemplo más grande de cómo combatir la idolatría lo pone Pablo, estando en un santuario idolátrico, en un santuario donde empieza así, Hechos 17:16, que Pablo estaba enardecido por la idolatría de aquel lugar. Así como veo que muchos hermanos se desgarran las vestiduras, se echan literalmente cilicio, no se ve ahí en el Face, pero pareciera ser que cuando escriben lo que escriben, o cuando publican lo que publican, pareciera ser que se están echando silicio para purificarse. Y Pablo estaba en una situación así. Pero cuando él tuvo oportunidad de hablar en el máximo santuario de aquel tiempo de los griegos, que era el Areópago,
¿Cómo lo hizo? Ve la forma. Estoy hablando de la forma. Y se concretó en hablar de lo que realmente cada uno de nosotros se debería de concretar. Hablar del único Dios verdadero. A al que ustedes sin darse cuenta adoráis, de este vengo a hablarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mira cómo establece su defensa Pablo. No habita en templos hechos por manos humanas. Esto es una consideración enorme. Ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pablo expone la soberanía de Dios y nosotros somos llamados a exponer la soberanía de Dios, el poder de Dios, la divinidad de Dios. Pero en lugar de eso, tomamos la faceta de justicia, decimos nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Literalmente condenamos. No creo que haya una persona incrédula que después de ver esas imágenes ni siquiera se interese en saber, porque no está oyendo ya el mensaje de Dios, está oyendo la expresión de aquel que lo está publicando. Y luego, para todavía complicar esto más, en una red social donde todo el mundo ve las publicaciones, o mucha gente del mundo, mucha gente que no es cristiana ve las publicaciones y empieza a ver las controversias que entre nosotros salen, porque una frase y empieza una serie de comentarios y cada quien exponiendo su mejor argumento, cada quien sacando sus conocimientos de teología, de hermenéutica, de apologética, de etcétera, 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 y queriendo exponer que mira, es esto. Y a veces lo único que se ve es un síndrome del yo, es un síndrome de egocentrismo, de egolatría, que no podemos ni siquiera controlar. Y el mundo cuando ve eso, y luego ve las figuras de que te vas a ir al infierno, ¿sabes qué dicen? Esta es una bola de locos. Porque eso es lo que pasa. Por eso es tan difícil que una gente se acerque. O sea, no estoy poniendo una justificación, un pretexto. No estoy hablando de que no debe haber disciplina. No estoy hablando de que no debe haber amonestación. Pero cada cosa en su tiempo. Y sobre todo la forma y la manera, porque aún en las cuestiones de amonestación o de disciplina, mira las formas que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Siempre ensalzando el poder de Dios. Otra de las formas, estamos hablando de los ejemplos para poder sacar una analogía de lo que ocurre cuando se trata de ver los errores de los demás, es que nos encanta ser las víctimas. Como dicen los chavos ahora, nos hacemos las víctimas. Nos quejamos de todo nos quejamos. Y no nos damos cuenta que en un sentido nos parecemos al pueblo de Israel, que si el agua, que si la comida, que si los rábanos, que si las cebollas. Y ¿sabes qué? Lo más increíble de todo esto es que hablamos del poder de Dios, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la gracia de Dios, pero cuando tenemos un problema, sea de salud, sea económico, sea de cualquier situación, sea incluso lamentablemente por esta situación de la pandemia y por enfermedades que llevaron a algún ser querido a la muerte, ahora sí nos victimizamos. Y luego, la manera más fácil, porque eso es lo increíble, eso es lo paradójico, eso es lo incongruente. ¿Sabes qué es lo incongruente? Es que nosotros pensamos, pero si no falto el domingo, el día del Señor, que sobreexaltamos. Y no estoy diciendo que no sea el día del Señor, ni que sea el día que debamos tener todo el respeto y toda la reverencia, pero a veces con nuestras mismas actitudes ni siquiera consideramos esto. Pero decimos, si no falto el domingo al culto, ya estoy más allá del bien y del mal. Y bueno, estas son algunas analogías, algunos ejemplos que estoy dando para darnos cuenta de que en un momento dado, sin percibirlo, sin darnos cuenta, estamos cayendo en el pecado.
Y el pecado ofende a Dios. Cualquiera que sea ofende a Dios. Lo que también se nos olvida es que nadie llega al fondo del pozo de un momento a otro. Siempre existe una primera vez que al repetirse constantemente se convierte en un estilo de vida. Y a veces, voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, ya es un hábito. Ya es un hábito gritar. Ya es un hábito enojarse. Ya es un hábito entrar en ira. Ya es un hábito no perdonar. Y ahí sigue la lista. Y eso es cuando la bestia nos lleva a actitudes como las que ya mencionamos en el mensaje pasado y que están ahí hay muchísimos ejemplos en la Escritura y de hombres de fe, hombres consagrados al Señor. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. El mismo Pedro que por un lado, es exaltado. Fue el único capaz de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús de inmediato lo pone en su lugar. No fuiste tú, Pablo. Fue la voluntad de Dios el que te hizo hacer esa exclamación. Y ese Pedro que prometía y que prometía y que juraba y juraba, ese Pedro que decía, no te dejaré, apenas un poquito de problema y ya lo estaba negando. Y todavía, después de su gran discurso ahí en Pentecostés, después del inicio de la iglesia, después de que él y otros apóstoles eran los pilares, Pablo dice ahí en Gálatas que lo tuvo que confrontar por su hipocresía, la bestia saliendo otra vez. Segundo punto que tenemos que considerar es lo que escribe el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Diligencia, la palabra ser diligente, diligencia es interés, es esmero, es rapidez y es eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Y tal vez la reflexión aquí es: ¿qué tan diligentes somos para atender, para practicar, para vivir el consejo de Dios, para ponerlo todos los días en práctica, para vivirlo no solamente el día domingo, y no es día domingo, son las horas del domingo, no nos engañemos, para dejar de ser cristianos de imagen, de palabra, para dejar de ser ya religiosos o ritualistas? Si no ponemos diligencia en esto, probablemente a veces, sin percatarnos, nos empezamos a deslizar y probablemente, note esto, y probablemente la apatía, la flojera, la indiferencia, la irresponsabilidad, la esfera de comodidad nos terminará atrapando en la cárcel del pecado. La consecuencia es que nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones reflejarán todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y otra vez creo que ya me volvió a ganar el tiempo. Bueno, voy a tratar de terminar más rápido. Tercer punto es lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O como dice en otras traducciones, se volverán a los cuentos de tontos. Y hay una de filosofías humanas, porque no dejan de ser filosofías humanas que existen hoy en día, que atrapan a una gran cantidad de gente que tiene necesidad de Dios y ellos no saben, o si saben no quieren darse cuenta. Pero lo cierto es que la única respuesta está en Dios, está en su sagrada palabra, y a veces ni siquiera eso quieren escuchar. Ahora, lo interesante o lo incongruente
sería que nosotros, que sí conocemos la palabra de Dios, tampoco a veces queremos escuchar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque solamente vale la pena preguntar o reflexionar, nosotros, ¿qué queremos oír? Y sabes que somos muy selectivos. Así como mencioné que somos bien selectivos con los textos que utilizamos con imágenes, así también somos bien selectivos para lo que queremos oír. Nos encanta oír. Aquellos que nos decimos ser cristianos, nos encanta oír de promesas. Nos encanta oír de bendiciones. Nos encanta oír que somos bienaventurados. Nos encanta oír que somos hijos de Dios. Nos encanta oír que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos encanta oír, y este es algo que de verdad pareciera ser que nos atrapa, y a veces acabamos adorando más la palabra que a Dios mismo. Nos encanta oír que somos los únicos en tener la sana doctrina, que a diferencia del mundo y otros grupos religiosos, estamos en el barco de la salvación. Nos encanta oír que estaremos con Dios en la eternidad. ¿Y sabes qué? Todo esto es una realidad. Y amén y gloria a Dios por ello. Esto refleja el poder de Dios. Esto refleja la gracia de Dios. Esto refleja la bondad de Dios. Esto refleja la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la benignidad de Dios. Pero no nos gusta oír de responsabilidades. No nos gusta oír de compromiso. No nos gusta oír de deberes. No nos gusta oír de colaboraciones. No nos gusta oír de sacrificios. No nos gusta oír de disciplina. No nos gusta oír de generosidad. No nos gusta oír que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y lo que tal vez menos nos cuesta entender es que la vida cristiana es una vida difícil, complicada, simplemente porque significa ir contra la corriente de este mundo. Así de sencillo. Pablo, Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo. No os conforméis a este mundo. O sea, conformarse es tomar forma de o estar actuando igual. Y como nosotros tenemos que transformarnos, entonces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Porque todo cambio implica un sacrificio, implica una responsabilidad, implica un compromiso, implica un sacrificio. ¿Y sabes qué? Esto nos lleva a flaquear, a decaer, a tropezar, y en esas condiciones somos presa fácil del pecado, que finalmente es lo que estamos hablando. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo ahí en Romanos, capítulo 7, versículo 24. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y con esto estoy casi terminando. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Luego versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesucristo nos ha hecho libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Houdini fue un escapista de siglos pasados, famoso porque él aseguraba y además lo mostraba que podía escapar de cualquier prisión. Debido a su fama, en alguna ocasión, porque todos lo retaban,
Lo retaban, a ver, puedes escapar de esto, a ver, puedes escapar de esto. Fue retado a escapar de una prisión que ya estaba incluso abandonada, ya ni siquiera estaba en uso. Pero esa prisión, pues obviamente con tanto tiempo, ya estaba su estructura totalmente deteriorada. Pero fue retado a escapar de una de las celdas de aquella prisión. Y entonces lo que siempre hacían, lo encerraron, lo encadenaron, le pusieron candados, etcétera, etcétera, y salieron y lo dejaron ahí. Houdini tenía un secreto que después se conoció. Desde ese tiempo, en el tiempo en que no era muy común las ganzúas, que es un artefacto, es un accesorio que te permite a veces abrir o es lo que los cerrajeros utilizan para abrir las cerraduras. Él tenía eso, ese era su secreto. Y entonces él empezó a trabajar primero con sus candados, sus cadenas que tenía. Se liberó finalmente. Y después se dirigió hacia la puerta de la celda. Y entonces empezó a tratar de la cerradura abrirla. Pero pronto se dio cuenta que debido al paso del tiempo, debido a las condiciones de humedad y todo lo demás, ya la cerradura literalmente estaba oxidada, ya en desuso, se había vuelto intratable. Y Houdini se dio cuenta de que tenía un gran problema. Sin embargo, él siguió, y él siguió, y él siguió, y él trató de abrir, y él trató de abrir. Después de 3-4 horas, se dio cuenta que ese día probablemente no iba a salir, no iba a escapar, porque era imposible abrir o mover esa cerradura. Cuando más desesperado estaba, que a punto era ya de habérsele acabado el tiempo que tenía, porque trabajaba por tiempo, para escapar, finalmente totalmente desconsolado, triste, angustiado, se recargó en la puerta, pensando, no voy a salir. Pero cuando él se recargó en la puerta, ¿qué crees? La puerta se abrió. Porque la puerta nunca estuvo cerrada. Jesucristo, hace 2000 años, en el Gólgota, en la cruz, nos abrió la puerta. Pero muchos de nosotros seguimos pensando que estamos encerrados, que es literalmente imposible liberarnos, salir y vivir. Lo que él habla, lo que Pablo habla, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, la esclavitud del pecado, la esclavitud de la ley, en el contexto de la carta. ¿Sabes qué? Hay libertad. Por eso Pablo exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esto nos lleva a la victoria, cada día, a la victoria del Espíritu sobre la carne, sobre el pecado. Es responsabilidad de nosotros el poder llevarlo a cabo cada día, el vivir esta libertad que el Señor nos ha regalado. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió por mi alma rescatar. Oh, cuánto ama Cristo, oh, cuánto ama Cristo, oh, cuánto ama Cristo, porque Él antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió. Por mí, porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto ama Cristo.
Salvador, recíbeme, Señor. Amas a Jesús, canta. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes Él me nos amó, y canten. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más, de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo, Canten. oh, cuánto amo a Cristo, Cantando. oh, cuánto amo a Cristo, Con porque gozo. Él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cantando con gozo. Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Regreso ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde dice la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes de que esto ocurriese allá en la cruz, nuestro Señor estableció un momento sagrado para cada uno de nosotros. Un momento que se lleva a cabo desde el que inició la iglesia en el primer siglo, cada primer día de la semana. Una referencia es lo que está en Hechos 27, donde habla y dice que reunidos los discípulos el primer día de la semana, que era el día, a diferencia del pueblo de Israel, que lo hacía en día sábado, ellos establecieron el domingo, el primer día de la semana, como el día de adoración. Y era un buen momento reunidos como iglesia para participar de los emblemas como es el pan y el vino. Un emblema que simplemente nos hace recordar, y nuestro Señor estableció esto. Recordar ese momento sagrado. No solamente eso, Pablo explica ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que todo esto lo anunciamos hasta que Él venga. No solamente el recordar que todos los decretos que dice, como dice aquí en Colosenses, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, nosotros a través de esta conmemoración recordamos ese grandioso suceso y eso que nos lleva a tener la oportunidad de recordar y de concientizarnos de ese gran privilegio de saber cuánto nos amó nuestro Dios, que fue capaz de entregar a su Hijo. Por eso Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, o sea, previo a la crucifixión, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por ese sacrificio que se dio allá en la cruz hace 2000 años. Gracias por ese amor. Y te pedimos bendigas este momento, que bendigas este pan con el cual hacemos memoria de ese sacrificio. Que lo hagamos con una conciencia pura, con una conciencia, con un corazón contrito y humillado. Gracias te damos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigue hablando Pablo, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que esta copa, con el vino, en la cual hacemos memoria de la sangre derramada ahí en la cruz, sea que fue la propiciación de nuestros pecados,
sea tomada con toda dignidad, Señor, y que lo hagamos con un corazón contrito y humillado, agradable a ti. Gracias te damos por ello, permítenos que este momento sea sagrado, y todo esto lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Parte de la adoración que tenía el pueblo de Dios y parte de los atributos y cualidades es la generosidad. Una generosidad que debe ser expresada particularmente, no solamente, particularmente y de manera especial el primer día de la semana, el domingo. Pablo escribió en cuanto a esto en Corintios capítulo 16 versículo 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fue un hábito, una costumbre, el ofrendar el día de reunión, cada primer día de la semana. Pero particularmente siempre me encanta recordar el espíritu por el cual deberíamos hacer esto, no solamente el primer día de la semana, sino hablando en torno a la generosidad y cómo puede ser más fácil el desprendimiento material de cada uno de nosotros. Mira el gran ejemplo de las iglesias de Macedonia. Ellos estaban en una situación no agradable, porque dice ahí que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, esa era la condición que estaba pasando la iglesia, abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, ¿cómo lograron esto? Mira, me salto al versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, todo lo que llevemos a cabo, todo lo que hacemos cada día es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros hacemos o llevamos a cabo cada situación en nuestra vida pensando en que es para la honra y la gloria de Dios, es más fácil llevarlo a cabo. Cuando no lo hacemos de esa manera, entonces todo cuestionamos. ¿En qué se usa la ofrenda? ¿Quién está administrando la ofrenda? ¿Para qué se está utilizando la ofrenda? ¿Es que no se atiende en esto? ¿Sabes qué? Nosotros hacemos las cosas para Dios. No quiero decir que si aquellos que se encargan de la administración de la ofrenda lo hacen mal, ellos van a tener una amonestación de Dios. Pero eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Bendito Padre, Señor, queremos que este acto también sea bendecido por ti. El acto de ofrendar. Señor, que cada uno lo haga con un espíritu dispuesto, con un espíritu de compasión, con un espíritu, Señor, de generosidad, con un espíritu que nos lleve a ver que finalmente somos tus manos aquí en esta tierra y que debemos de atender las necesidades de unos por otros. Y que debemos recordar que si a libertad hemos sido llamados, no lo debemos usar la libertad como ocasión para la carne, sino de servicio en amor unos a otros. Y este es un buen momento para expresar esto. Bendice esta ofrenda que se va a recoger y que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos llegando al final de esta reunión y en este primer día de la semana pues queremos o deseamos que todo esto que hemos hecho en este día, en este momento, con esta transmisión a través de línea y lo que estamos haciendo aquí en familia, con este culto de adoración, pues que ya haya subido a Dios con olor fragante. Y bueno, solamente me resta decir que deseo de todo corazón que tengas una semana excelente, una semana llena del amor de Dios, llena de la misericordia de Dios, llena
de todo lo que emana de Dios y que es bueno. Y que cada uno de nosotros sigamos esperando, confiando, sigamos con la mirada puesta en el Señor, el autor y consumador de la fe, y que nos permita seguir adelante. Te invito el próximo miércoles a seguir con esta serie que he titulado El Poder de Dios. Todavía hay 2 o 3 mensajes más que me gustaría hablar en torno a lo que tiene que ver con el poder de Dios. Era importante que que el poder de Dios nos permite salir triunfadores en esta lucha entre la carne con el espíritu. Es un poquito largo, fue largo los 2 mensajes, pero era necesario, creo yo, para poder establecer, y hay muchísimas cosas más que podría decir, pero no me alargo tanto porque también considero que más de 40, 50 minutos es demasiado. Se pierde ya la esencia y se olvida casi uno de todo. Pero yo espero que Dios me siga dando la sabiduría para poder hablar su palabra solamente. Una palabra que sea para honra y gloria de Él, pero también para edificación de los oyentes. Te deseo una excelente semana y que seas doblemente bendecido por Dios. Hasta pronto.